Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts y John Rosenstern y el Dr. Jimmy Dupree. Estamos alegres y contentos de estar con ustedes, quiero que lo sepan. Y antes de salir al aire, Dr. Gray, usted mencionó algo que quería contarnos sobre su madre. Saben, estamos hablando de la realidad y la dificultad de vivir en verdad una vida santificada, una vida de victoria. Mi madre, saben, mi madre y mi papá, los dos fueron pentecostales, fueron pastores. Mi mamá y mi papá tuvieron una familia grande, 14 hijos. Claro. Yo soy el número 10. Y fue bien difícil económicamente creciendo en esa situación. Pero, si me recuerdo bien, si yo he visto una dama que realmente vivió una vida llena del Espíritu, fue mi madre. Y si usted piensa del estrés y las dificultades de mi papá, teniendo trabajos a medio tiempo, trabajando carpintería o trabajando en los campos de algodón, diferentes cosas que hacía. Aparte de eso, predicaba, pero no ganaba dinero. Pero mi madre manejó el hogar, los niños, y cuando llegué a ser adulto, yo comencé a observarla más cuidadosamente. Estaba viviendo sola. Y me di cuenta que mi madre literalmente vivía todo el día en oración. Vivía en oración, miraba programación cristiana, estudiaba la palabra. Si en algún tiempo hubo una persona que encontró un canal o encontró un fluir del Espíritu, desde temprano en la mañana, cuando íbamos a verla hasta la tarde, cuando la llamábamos pidiendo oración, ella inmediatamente oraba con una unción en su voz, en su corazón. Yo creo, y estamos hablando de estas cosas, hay un lugar, yo creo, hermano Swagger, que usted ha encontrado eso. Yo no creo que lo he encontrado tanto como usted lo ha encontrado. Un lugar donde usted vive en el Espíritu. Usted vive ahí y puedo notar, día y noche usted está ahí con esa unción, está fluyendo de usted todo el tiempo. El otro día, cuando prediqué el domingo en la noche y le pedí que orara, yo no sé si alguien le dijo, pero su oración tuvo una unción tan grande, fue poderosa, porque estaba ahí, está en usted. Usted ha encontrado ese fluir del Espíritu, y yo pienso que hay una manera de hacerlo. Hablamos de cómo, ¿saben? Yo creo, cuando estaba creciendo, negamos la realidad de la naturaleza pecaminosa, pero no viví lo suficiente en la palabra y no oraba suficiente. No oraba suficiente en el sentido, no que le estoy rogando a Dios por algo. Estoy hablando de adorando, estando en el espíritu de adoración durante el día, durante la semana. Y yo creo que si la gente hace eso más, ellos van a encontrar la victoria que están buscando. Me parece, Dr. Gray, que muchas personas vivieron esta palabra, la vivían, no podían explicarla si usted les pedía que lo hiciesen, pero lo estaban viviendo. Yo creo que su madre lo vivió. Ella tenía la frase, declaro la sangre. Nunca le entendía eso. Ahora yo sé lo que estaba haciendo. Ella estaba abrazando la cruz. Ella estaba hablando del poder de la sangre. Así es. Ella tenía eso fuerte en su espíritu. Nunca me lo explicó. Pero yo creo que cerca de esta doctrina de la cruz que estamos probablemente enseñando, no lo pudo haber explicado si le hubiese pedido una explicación. Pero si puede explicar algo y se lo aprende y lo vive, es otra cosa completamente. Sí. Sí. En el sentido de dependencia, ella habría tenido que expresarle a Cristo para proveer para 14 niños con las circunstancias que usted ha descrito. Una vez más, el corazón humilde, aquel que depende, más que aquel que ora o el que lee la palabra, va a encontrar la ayuda de Dios que necesitamos. La fe y la gracia son los dos elementos que no nos fallarán. Sí. Y cuando nuestra fe esté centrada correctamente, la gracia es el fluir del Espíritu Santo a nosotros
y encontramos lo que necesitamos. Así que la dependencia, aún yo sugiero que la dependencia, aún por encima de la oración y un estudio de la palabra, usted siempre ha sido un hombre de oración, siempre ha estudiado la palabra, pero no encontró lo que tiene el día de hoy a través de esos procesos. No, definitivamente que no, pero era o el Señor se lo revela o usted lo lee en algún lugar o escucha a alguien predicarlo y enseñarlo, una de dos. Yo lo cité momentos atrás, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a menos de que alguien se lo explique. Correcto. ¿Y no tiene que tener hambre de eso? Piensen en eso. Yo creo, Dr. Gray, que casi cada creyente tiene hambre. Tal vez no lo puedan explicar, pero tienen hambre. Ningún cristiano, a ninguno le gusta fallarle a Dios. Correcto. Lo que usted acaba de decir, Romanos 10:17, así que la fe es por el oír. Oír no es algo físico en ese versículo, es el entendimiento real que viene al hombre interior. Realmente es revelación. Así La fe es. viene por el oír, oímos, vemos. Y el Espíritu de Dios nos revela algo. 1 Corintios 2, el Espíritu Santo nos muestra cosas que jamás hubiéramos podido comprender a través de los sentidos naturales. La fe viene por el oír, así que la fe viene en el punto de la revelación. Ahí es donde comienza. Para la humanidad, nosotros, se nos revela que somos pecadores necesitados de un Salvador y creemos eso y buscamos a ese Salvador. Así que no solamente es ese oír físicamente, sino también la preparación y condición del corazón que puede recibir qué es lo que necesita comprender. Y por eso es que Jesucristo enseñó en parábolas, porque no todos entenderían, pero los que tenían la mente en lo espiritual o los desesperados, los que necesitaban escuchar algo de Dios, oían lo que Él decía. Si Dios nos llama a hacer algo, Él automáticamente nos da la fe para creer que eso se puede llevar a cabo. Yo creo eso. Sea lo que sea, ¿no? Definitivamente es verdad. Sí, creo que Romanos 12:3, eso describe la medida de fe. Yo no lo veo como salvación. Eso es en relación al llamado, lo que hacemos para Dios, nuestra función. Pero así es como vivimos para Dios. La fe viene por el oír y una vez más esto se regresa a cómo la gente es salva. La gente literalmente oye. Yo escuché la historia del Evangelio toda mi vida, pero yo no era salvo. Así es. Pero así es, cuando correcto. me di cuenta de mi necesidad de un Salvador, entonces yo estaba abierto para recibir. Entonces lo que estamos diciendo es que el corazón debe estar preparado para recibir una revelación. así es. Y a veces ese corazón endurecido, aún en un cristiano, tiene que ser quebrantado y a través de dificultades, eso presenta a una persona la oportunidad en la que ahora están dispuestos a escuchar o tal vez no lo hubieran escuchado si todo estuviera bien. Entonces, en su tiempo de desesperación y de problemas, tal como cuando uno recibe a Cristo, cuando es una situación imposible en la que no puedan salir de ella, Dios se revelará y les dará algo que el corazón no recibiría antes. Me gusta el testimonio de Mike Lindell. Él habló acerca de que había momentos en su vida en los que él estaba tratando de vivir para Dios y él quería tomar cierta dirección, pero él dijo, yo no era salvo aún. Él dijo, yo no era salvo hasta que él llegó al punto en el que él le dio completamente su vida a Jesús y hubieron momentos en los que pensó que estaba bien, pero se dio cuenta de que no era salvo aún. La dama con la que él se va a casar es la que Dios usó La señora Kendra, sí. para él. Sí, él vio cómo era ella. Él quería ser como ella. Él sabía que ella tenía una relación con Dios cuando ella oraba y cuando ella hablaba de las cosas del Señor. Él sabía que a él le faltaba eso. Y él pensó que estaba bien en ocasiones, pero se dio cuenta de que aún estaba perdido. Tenía que rendirse por completo a Jesús. Y fue interesante escuchar su testimonio porque él no llegó a esa entrega completa hasta después, en el proceso de todo eso. Pero sí, uno puede ver, escuchándolo a él y al estar a su alrededor, que es una persona regenerada. Una persona que le ha rendido su vida a Jesús. Me parece que es el programa el lunes en la mañana. Vamos a retransmitirlo otra vez. Muy bien. Y realmente es un perfecto ejemplo de lo que estás mencionando. Amén. El vivir para Dios.
Y él todavía tiene mucho camino restante. Sí, Claro. todos Amén, nosotros. exacto. Sí, sí, Mike experimentó grandes bendiciones de Dios, gran favor con Dios, aún múltiples milagros de Dios antes de ser salvo. Si nos fijamos en Israel en el desierto, en el Salmo 103 dice que Moisés conocía los caminos de Dios. Israel vio su poder milagroso, pero ellos no conocían sus caminos. Así y hay es. cristianos el día de hoy, gente que piensa vivir como cristiana, está esa combinación también, que creen que viven para Dios, pero la realidad es que no. Son religiosos. Para el incrédulo religioso necesita salvación. El creyente que es salvo, que está tratando de vivir religiosamente hoy, están experimentando casi la misma Sí, dificultad que sí. uno en el mundo. Así es. Una de las cosas que usted ha dicho desde hace años, y no sé si usted lo dijo o lo leyó, pero usted dijo que la desesperación precede a la revelación. Y eso Revelación. realmente es la descripción del corazón que está preparado para recibir algo que no sabía. Así es. Esa es la hambre de la que estaba hablando. Amén. Pero yo creo, Dr. Gray, que cada creyente tiene un cierto nivel de hambre hacia Sí. Dios, ¿no? Dios está el que automáticamente uno se quiere acercar a Él, a menos de que haya pecado en su vida. Y saben que Dios no puede aprobarlo. Entonces, ese es el problema. Se esconden y tratan de hacer lo que Adán ¿Cuántos hizo. miembros de la iglesia no van a las oraciones? ¿Me ¿Saben? hace a mí la pregunta? Yo he sido pastor por muchos años. Trata de que la gente vaya a la iglesia en las oraciones. Muchos no lo van a hacer. No se quieren Estás acercar tanto a bromeando Dios. realmente. Si nosotros, por ejemplo, este sábado en la mañana, si tenemos 50, yo seré un hombre muy alegre. Yo estaré ahí. Yo sé que va a estar allí. Usted fue que lo empezó. Bueno, no, ustedes lo comenzaron, pero voy a estar ahí. Alabado Muchas Dios. veces, si vamos a crecer, tenemos que vencer, tenemos que olvidar una de las cosas Así que se es. nos enseñaron toda nuestra Así vida. es, así es. Si va a la iglesia, si hace esto, va a estar Tenemos bien con que ir a Dios. la pausa. Discúlpenme, se nos terminó el tiempo. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Bueno, mencionaste durante la pausa a mi abuela, y no recuerdo quién estaba predicando el domingo en la noche. Estoy tratando de recordar quién fue que lo hizo. No sé si fue uno de ustedes o un visitante, pero él resaltó el hecho de mi abuela. Y Bill Bailey. sí, fue Bill Bailey. Como que yo lo he citado tantas veces. Jimmy, Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y de repente vino a mi mente, en esas simples palabras que ella me dijo, mi abuela no tenía, tal vez tenía una educación de escuela primaria solamente. No eran personas de riquezas, pero conocían a Dios. Así es. Y cuando ella dijo esas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre mí. Me dijo, en esas palabras estaban esas cruzadas en Centro, Suramérica Aleluya. y alrededor del mundo. Correcto. En esas simples palabras Mi Dios. estaba el mover de Dios que tocaría este mundo. En esas palabras estaba la programación que llegaría a todo el mundo, la programación de radio que llegaría a todo el mundo. En esas simples palabras, Dios es un Dios grande, así que pide en grande. Y eso me ha ayudado a tocar a este mundo para Cristo. Esta cadena no estuviese aquí el día de hoy si no hubiese sido por esa fe que ella puso en mi corazón. Yo miraba su rostro cuando ella lo decía, brillaba, correcto. resplandecía por el poder de Dios, literalmente. Ella no toleraba la incredulidad. Y yo he dicho esto ya 50 veces, ¿no? Pero Francis y yo no teníamos un vehículo. Nosotros caminábamos en ese tiempo. Así que aquella tarde, nunca lo olvidaré, ella estaba muy enfocada en la oración. Ella me dijo, Jimmy, mira, hoy vamos a orar por tu vehículo, para que tú tengas un vehículo.
una dama que no era como que vamos a hacerlo casualmente, era que va a suceder, ¿no? Mi Dios. Y yo dije, bueno, está bien, vamos a hacerlo. Empezamos a orar y yo me puse muy santo en mi oración. Empecé a decirle al Señor, Señor, si no quieres que yo tenga un vehículo, yo voy caminando a predicar. No tenía ningún lugar donde predicar en ese momento, pero de repente ella me llama, Jimmy. Y yo me detuve y me dijo, hijo, deja de orar así. Le estás diciendo al Señor que vas a caminar. Ya tú estás caminando. Dile, Señor, necesito un vehículo. Uno que tenga buen millaje. Uno que dure Dios. mucho tiempo. Así es. Y ahora, ¿cómo uno empieza a orar después de una situación así? Pero yo lo hice porque ella estaba allí asegurándose de que yo lo iba a hacer. Entonces, en 30 días después de aquel día tuve un Alabado automóvil. Dios. Y realmente era una camioneta Studebaker. Pero hizo todas las cosas que ella dijo que necesitábamos. Un millaje excelente, mecánicamente perfecta y bueno, ella era muy seria en la Alabado oración. Dios. No era un caso de que tenemos que hacerlo o algo así. No. Jimmy, Dios es un Dios Alabado grande. Así Así es, que pide en aleluya. grande. Y esas palabras me han ayudado a tocar a este mundo para Cristo. Y nos va a ayudar a llevar este seminario, Amén. a hacerlo una señal al mundo de lo que Dios todavía hace. Sí. Y Sí. puede hacerlo y lo va a hacer y lo está haciendo. Amén. Y lo creemos. Alabado Dios. Bueno, cuando usted dice eso, se me viene a la mente el versículo que estamos hablando, Romanos 10. Pero antes dice, ¿cómo pueden escuchar sin un predicador? Así es. ¿Y cómo pueden predicar a menos que sean enviados? Así es. Lo que estamos haciendo en la Universidad Bíblica, estamos levantando hombres y mujeres quienes saben cómo predicar el mensaje de la cruz, quienes han rendido sus vidas a Jesús y se están preparando para predicar a aquellos quienes tienen oídos para escuchar, a quienes el Espíritu Santo está vivificando y está obrando en ellos y atrayéndolos a la salvación. Y ese es todo el propósito de la escuela, es levantar hombres y mujeres. Lauren, tú tal vez no conoces la respuesta, pero tal vez sí. Pero muchos estudiantes que han pasado por este seminario en los últimos 10, 15 años, que han establecido iglesias, las han edificado en el mensaje de la cruz, ¿correcto? Eso sería cierto. Los estudiantes que hemos tenido aquí en los últimos 25 años habrían venido a través de ese aprendizaje como el primer mensaje y la manera de traer a los creyentes a una relación con Cristo correctamente. Y ellos o han comenzado iglesias o se han convertido en parte de o regresaron a una iglesia que predica eso. Bien. Realmente no tengo idea cuántas personas. Puedo pensar en varios ejemplos como Asher Weber en Michigan, por ejemplo. Yo puedo comenzar a hablar de nombres y tendríamos que incluir no solamente el Instituto Bíblico, sino también la programación radial. Todo está combinado. Sí, sí. De los estudiantes que tenemos aquí en JSBC, no todos son llamados a predicar. Es verdad. Entonces, si hay 200 estudiantes y hay varios que son llamados a predicar, eso en mi mente, después de todos estos años, Algo bueno. sería una inversión sólida. Pero Sí. no todos van a ser llamados a predicar. Sin embargo, los hombres y mujeres que han venido acá, que están predicando ahora, tenemos a gente como Bob Cornell, estuvo aquí con nosotros años, él fue estudiante primero. David Borg fue un estudiante aquí primero. Y Aaron Parks fue un estudiante aquí primero. Aaron Parks está pastoreando una iglesia de las Asambleas de Dios. Los primos de mi esposa son miembros de esa iglesia y él está predicando el mensaje de la cruz todo y cada domingo de una manera maravillosa, haciendo una gran obra allá en Everdale, Texas. Ahí es donde él está. Y él mencionó a Asher Weber en Michigan haciendo un trabajo fantástico también. Otro joven que he llegado a querer mucho desde que yo he llegado acá se llama Colton Pemberton.
Él era Así un es. estudiante en el Instituto Bíblico. Él pastorea en Arkansas. Mike Mounts no era estudiante de aquí, pero él se conectó por completo a este ministerio y al mensaje. y él ha devorado casi todo libro y comentario Correcto. que podemos ofrecer y está edificando una gran iglesia allá en Cuba, Missouri. Y él tiene a gente de su iglesia acá en el instituto también. Así es, y uno de sus hijos vino durante un tiempo y uno de sus hijos está comprometido con una jovencita llamada Maggie, que es una estudiante Es ahora estudiante mismo. ella, sí. Ella es una jovencita muy astuta y es una de las encargadas. Es una bendición tenerla aquí. Y bueno, miren, hay mucho Hay buen una ministerio riqueza que de está ministros saliendo a por todos todos lados. lados. Por Sí, todos lados. amén. Y lo hermoso de todo esto, no quise interrumpirlo, pero lo hermoso de esto es el fruto que estamos comenzando a ver también. Simplemente el discipulado y el fruto es lo que realmente me gusta y como lo que el hermano Bob está haciendo en Murfreesboro, y bueno, lo que Aaron está haciendo en Everdale, de lo que Mike está haciendo en Cuba, este tipo de cosas. Miren, cuando yo he ido a predicar, como para Mike Mounts, la gente allá está lista para escuchar la palabra, tiene tanta hambre, tienen sus Correcto. cuadernos listos para tomar notas, listos para estar en la iglesia los viernes, 2 veces los sábados, el domingo en la mañana, y cuando el hermano Larson y otros viajan, tienen servicio los viernes, 2 los domingos, 2 los sábados, 1 los domingos. La gente quiere este mensaje y eso para mí ha sido una gran bendición poder, en mis viajes limitados desde que yo he estado aquí, poder ser recibido de esa manera, corazones hambrientos queriendo este mensaje. Sí. Siento que realmente puede eso hacer una marca y puede hacer algo para Dios. Amén. Si ellos tienen la oportunidad, yo sé que no muchos son llamados a predicar, pero algunos sí. Y si ellos aprovechan esto, lo que Dios ha hecho y está haciendo, entonces Amén. ellos tocarán sus comunidades. Sí, cuando uno Sí. combina, y voy a decirle esto a los estudiantes, mientras que yo pueda respirar, uno tiene que convertirse en algo antes de que hagamos algo. Pablo diría que tenemos que ser participantes del fruto antes de que podamos participar en él. Miren, el individuo tiene que saber cómo vivir para Dios y de eso viene el compartir, de eso viene el ministerio, de eso sale la vida Él de tiene Cristo. que aprenderlo por sí mismo. Exactamente. Y una vez más, Paris Reagan, Joseph Larson, Grace Larson. Sigo nombrando los nombres de las personas. Sean Murphy. Sí, podemos ver Murphy, sí. dónde ellos están John en su Steele, exposición. Mi Jonathan. otra hija, Rachel. Jonathan Sí, Steele, una vez más. Rachel. Sharon Cornell. Todos estos son personas que han estado en el instituto y han sido impactados por convertirse en algo. Si usted no entiende el cristianismo por sí mismo, hermano Swagger no puede predicarlo. No, no puede. Tiene que convertirse en algo antes de que pueda hacer algo. Y este instituto bíblico, en su primer año, van a leer el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Y bueno, ellos recibirán por lo menos esa noción de lo que se está enseñando en detalle. Creo que probablemente somos la única universidad en el planeta que permite la predicación de Romanos en 2 semestres. Usted. Y bueno, pero ¿Cómo? insistimos eso. Romanos generalmente se enseña a veces aún con Gálatas en un semestre, nada más. Amén. Y eso, Habitualmente no sucede así. lo que estamos haciendo es enseñar la mitad de Romanos un semestre y la otra mitad en el otro. Porque es tan vital para el crecimiento del cristiano individualmente poder entenderlo y se requiere de tiempo. No se puede tomar las clases rápidamente y esperar que la gente lo entienda. Simplemente no Sí. funciona. Así es, así Uno es. tiene que tener el tiempo para poder implantar Y es la lo que palabra en el estamos corazón diciendo la de gente. este mensaje de la cruz. Correcto. Toma Sí. tiempo. Y este instituto permitirá que la gente tenga ese tiempo con el mensaje. Bueno, se nos terminó el tiempo el día de hoy. Estamos agradecidos que han estado con nosotros. No queremos que se pierdan una programación. Cuéntenle a otros sobre un estudio en la palabra, por favor. Y será de bendición para ellos y de bendición para ustedes también. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros hoy. Les amamos.
Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.